Vemos día a día cómo la violencia, lo digo siempre, va cada vez escalando más a nivel, por ejemplo, en la sociedad, y vemos cómo esto impacta en la manera en cómo vamos viendo vivencias más traumáticas, por ejemplo. Y en adultos sí he visto que una de las características que suele aparecer ahí es el que dicen tomando alcohol. Pues yo creo que de alguna manera como de digamos, adormecer el dolor, el estrés y la angustia que les genera este evento traumático, no lo quieren recordar. Y tenemos pérdida de interés, bloqueos emocionales, aislamiento social, que es importante. Como parte de los más importantes que traigo yo por aquí es la persona experimenta un temor constante. Por eso están hipervigilantes, porque se cuidan. Si fueron, por ejemplo, en una situación de un secuestro, pues ya la vida no vuelve a ser igual. La gente sale con temor. No vemos tan lejos ahora con el COVID. Con el COVID mucha gente nos vimos así muy afectados y hubo personas que tuvieron crisis emocionales muy fuertes, que incluso requirieron medicaciones, internamientos y todo. Y otros no. Otros pues fue difícil, pero lo fueron sobrellevando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a su programa El Mundo Sí, su podcast de salud mental, ahora en presencia en YouTube, en Spotify, en TikTok, ahí nos pueden estar siguiendo en Facebook. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema del trastorno de estrés postraumático, o mejor conocido como TEP. Es un trastorno de salud mental que básicamente experimentan algunas personas o desarrollan algunas personas que experimentan eventos traumáticos. Esos eventos traumáticos vamos a ir viendo poco a poco cuáles serían algunos ejemplos de ellos, pero son eventos que vienen e impactan la vida de la persona y de alguna manera irrumpen con esa tranquilidad, ¿no? Pueden ser eventos naturales o eventos más traumáticos como guerras, secuestros, ahorita los vamos a ver. Son experiencias que el sujeto tiene y que de alguna manera ponen en peligro su vida, y pueden ser, por ejemplo, como guerras, desastres naturales, como lo decía, incluso accidentes automovilísticos, agresiones sexuales, por ejemplo, ¿cómo se llama? Accidentes de avión. Sabemos que hemos visto en algunas películas seguramente que a estas personas que sufren de algún evento como cuando se cae un avión, que se estrella un avión, tienen programas de psicólogos que ayudan a las personas a procesar el evento, y no solamente a la persona que vivenció esto, sino a los familiares que también de alguna manera sufrieron el impacto de un trauma como este. Vemos día a día cómo la violencia, lo digo siempre, va cada vez escalando más a nivel, por ejemplo, en la sociedad, y vemos cómo esto impacta en la manera en cómo vamos viendo vivencias más traumáticas. Por ejemplo, cada vez hay más secuestros. Por ejemplo, me tocó trabajar en Nuevo Laredo en el 2010 al 2015 aproximadamente, y realmente fue una experiencia muy, muy difícil como persona vivirlo, porque también viví muchas experiencias muy, muy, de mucho, ¿cómo se llama? De mucho riesgo, que hasta se me traba la lengua nada más de acordarme, pero también como persona dedicada a la salud mental, pues fue difícil estar trabajando con tantos y tantos casos por ejemplo, delincuencia organizada, de balaceras, de bombazos, eh, y de secuestros, muchos de ellos. Entonces, dentro de ellos también podemos ver que se pueden ver cualquier tipo de abusos. Vamos avanzando un poco en el tema. Por ejemplo, otro factor que genera también no solamente las guerras, sino que también lo que son la muerte repentina de un ser querido, puede ser. Se consideran
por ejemplo, cuando alguien va a morir y que te tienes el tiempo de prepararte y más o menos ir haciéndote la idea que esa persona va a fallecer, cuando tiene una enfermedad a lo mejor larga o terminal, bueno, pues la mente va procesando poco a poco esa muerte, pero cuando es una muerte repentina genera mucho trauma en la persona, entonces desestabiliza a la gente totalmente, entonces viven en un proceso de trauma y se atraviesa un duelo, pero básicamente es importante trabajarlo como un trauma porque eso genera la vida de la gente. También lo que vienen siendo muertes, por ejemplo, embarazos que no prosperaron, los bebés que no llegan a, los embarazos que no llegan a término, los bebés que no nacen, pues definitivamente generan una pérdida también en la madre. Aquí tenemos unas estadísticas que les voy a mostrar que hablan de los trastornos psiquiátricos que afectan el 7.8% de la población en general y vemos tipos de trauma, por ejemplo, vemos lo que es la violación, vemos lo que es el abuso sexual, los asaltos, sobre todo si son asaltos con mano armada, este, violentos, pues generan un trauma, accidentes, desastres naturales, puede ser situaciones de guerra o de combate, el ser testigo de una muerte o de graves lesiones, eh, y pues lo que decía ahorita, la muerte súbita de un ser querido, esos entre otros. Es normal sentir miedo cuando tienes una experiencia, pues, digamos, difícil, porque acuérdense que nosotros estamos preparados o nuestra mente está preparada para generar el ataque o la huida, y eso es normal hasta cierto punto. Pero cuando deja de ser normal, cuando ya la persona ya no se habla de un miedo normal, que también se puede dar en niños, pueden ver la imagen, se pueden dar en cualquier edad y obviamente también ocurre durante la infancia. Una separación también puede generar un divorcio, unos padres puede generar algo tan abrupto como un duelo, un trauma, ¿no? Cuando no es bien manejado con los niños. Quiero decir con esto que siempre en todos los divorcios va a existir el trauma. Es simplemente que la manera en cómo nosotros lo manejemos con nuestros niños, eso es lo que va a marcar la pauta en que haya un trauma o un duelo no resuelto o no. Vemos dice, ¿qué es el TEP? Dice, es la respuesta que tiene una persona ante una situación estresante y extremadamente traumática, es decir, hechos que representan un peligro real para la vida o amenazan la integridad física. En las personas que sufren este tipo de trastorno, pues también se puede decir que son muy frecuentes que las personas tengan pesadillas o que tengan esa reexperimentación, el que estén recordando el evento pasado. Podemos decir que personas que tuvieron TEP se asocia también mucho la comorbilidad que se llama con el abuso de alcohol en hombres, con depresión mayor, trastornos de conducta en hombres, fobia simple, fobia social, abuso de alcohol en mujeres y agorafobia en mujeres. Yo te puedo decir que de los pacientes que he tenido muchos casos de secuestro, lamentablemente, muchos casos de niños, jóvenes, adultos. Y en adultos sí he visto que una de las características que suele aparecer ahí es el que dicen tomando alcohol. Pues yo creo que de alguna manera como de, digamos, adormecer el dolor, el estrés y la angustia que les genera este evento traumático. No lo quieren recordar y digamos que anestesian el dolor con alcohol o con drogas o con ambas. Sí se ve un antes y un después de una persona que desarrolla TEP. Ahora, ¿cómo podemos decir de una persona no puede desarrollar TEP? ¿Por qué no todas las personas desarrollan el trastorno de estrés postraumático? Si puede ser, toda una población sufrió, por ejemplo, una balacera tremenda. ¿Y por qué cierto grupo de personas sí desarrolla y no? Bueno, lo vamos a ver ahorita más adelante, pero tiene que ver con recursos internos, con la vulnerabilidad que tienen ante los sucesos. ¿Ok? Personas que tienen el TEP, se ve que hay aumentos en la producción de adrenalina y noradrenalina. ¿Por qué? Porque la persona está más hipervigilante, siempre está alerta. Ya tuvo una situación donde casi pierde la vida, tiene miedo. Es un miedo que prevalece por mucho tiempo y si no se trata, pues los síntomas se van a ir acentuando con el tiempo. Hay diferentes tipos de TEP. El agudo, que este se da durante el primero hasta los 3 meses después del trauma. El tipo crónico, que la duración de los síntomas es igual o mayor a los 6 meses. Y el demorado, que puede aparecer por lo menos a los 6 meses. Casi siempre las personas que experimentan un TEP es porque no tuvieron una atención inmediata. Personas que han sufrido un trauma, digamos una balacera, una inundación,
un bombazo, lo que sea, si reciben la atención en las primeras 72 horas, realmente pueden amortiguar mucho el que no desarrollen el trastorno porque tuvieron una contención, tuvieron una manera de poner en palabras o que alguien le pusiera en palabras el evento traumático. Se recurre mucho en situaciones así de trauma, terremotos y todos, que se puedan dar lo que son los primeros auxilios psicológicos. Los primeros auxilios psicológicos los puede dar cualquier persona, no nada más los psicólogos. Ojalá y todo el mundo supiera cómo dar primeros auxilios psicológicos. En los CIJ o en los centros de integración juvenil, ahí dan un curso gratuito que hasta tu diploma te dan de cómo impartir o cómo saber dar primeros auxilios psicológicos. En pocas palabras es de alguna manera hacer el primer contacto con la víctima o con las víctimas del evento y asegurarse de cómo están. Primero, si tienen sed, si tienen hambre, o sea, eso los ubican en aquí en la hora, es ofrecerles un vaso de agua, cómo estás, cómo te sientes, qué puedo hacer por ti. De alguna manera es simplemente darles esa contención, que puedan hablar del suceso, porque muchas veces se quedan así en estado de shock y no responden y dicen, ah, no, no está traumado, no tiene nada, no le pasó nada, no es que no reacciona, no, no es que no esté traumado, no es que no le haya impactado, es precisamente porque el impacto emocional fue tan alto y tan grande que la persona se congela, ¿no? Y muchas ocasiones lo que pasa es que no lo trabajan, no van a terapia, no se atienden, no van con el médico, el psiquiatra, y empiezan con el tiempo a desarrollar muchos síntomas que son los que luego les impiden esa tranquilidad. No pueden dormir, no pueden comer bien. Y, bueno, ahorita los voy señalando aquí para irnos con orden. ¿Okay? Dice, el TEP es de naturaleza extraordinariamente amenazadora o catastrófica, susceptible de provocar un malestar permanente en prácticamente cualquier individuo. Hay 4 grupos de síntomas, les voy a mencionar. El primero es la reexperimentación. Las personas presentan sueños o imaginan el suceso. La reexperimentación, o que le llaman tienen flashback, vuelven a vivir el evento, lo vuelven a sentir como si lo estuvieran viviendo, lo recuerdan. En terapia, cuando las personas empiezan a hablar del trauma y empiezan a hablar del día del evento o de los días de eventos, por ejemplo, si fue un secuestro por mucho tiempo, pues te lo van relatando, la persona se queda como oída, recordando y puede sentir escalofríos, temblores, que le duele el estómago, que le duele la cabeza, ganas de vomitar, o sea, puede sentir todos esos síntomas y es importante mencionárselos porque hay algo que se llama la memoria fría y otra la memoria caliente. Con este tipo de memoria, la gente recuerda con su cuerpo el evento. Entonces, como psicólogos, nosotros debemos saber la importancia que tiene el que la persona pueda experimentarlo incluso con su cuerpo. El no desaparecer esos síntomas, el poderlos trabajar y permitirle al paciente que pueda hablar cómo se está sintiendo, dónde lo está sintiendo y nosotros asegurarle que eso ya no le está pasando, que está ahorita en un lugar seguro, que ese evento ya pasó y que no le está pasando. Es ubicarlo en que pueda recordar, pero como un evento que ya pasó. Entonces es importante que el paciente tenga la capacidad de poderlo verbalizar cuantas veces sean necesarias hasta que ya no sienta esa reexperimentación en su cuerpo, porque lo sienten cuando lo recuerdan, pero también en pesadillas. Tienen pesadillas, tienen terrores nocturnos muy recurrentes, se despiertan muy asustados, sudando, gritando, incluso hasta tirando golpes. Los pacientes se van aislando por lo mismo, o sea, afecta a todas las esferas de la vida. Es bien importante tratar este tipo de trastorno. La gente minimiza, es como cuando te da una gripe, si tu nombre no pasa nada, es una gripa, me tomo un Next y ya al rato se me pasa y se va complicando, se va complicando y al rato ya es una neumonía porque no se atendió a tiempo. Bueno, lo mismo sucede con este trastorno. Si no se atiende, pues cada vez va a ser más alto y más alto el nivel de ansiedad, de angustia, de depresión que puede tener por no tratarlo. ¿Sí? Tenemos la evitación, van a tratar de evitarlo a cualquier costa, el recuerdo del suceso, por ejemplo, van a evitar todos los estímulos que la recuerden, el evitar lugares, situaciones, personas, aromas incluso, y ciudades, o sea, evitan todo lo que le recuerde el evento. Ok, viene la hiperactivación, es cuando de alguna manera está más hipersensible, está hiperalerta, todas sus sensaciones están muy a flor de piel. Tenemos lo que son las alteraciones negativas que tienen que ver ya con el estado de ánimo, que también se ve afectado. Ok, aquí vemos como parte de los síntomas, dice lo de los flashbacks, reacciones físicas, emocionales. Luego tenemos
El incremento de la activación lo podemos ver como en dificultades para conciliar el sueño, el estar hipervigilantes, problemas de concentración, irritabilidad, impulsividad, agresividad. Por eso luego se ve que las personas van perdiendo relaciones, se van aislando, dejan de hacer actividades en familia. En el trabajo también se ha afectado, a veces hasta cambian su estilo de vida por eso. Mm, tenemos pérdida de interés, bloqueos emocionales, aislamiento social, que sería importante. Como parte de los más importantes que traigo yo por aquí es la persona experimenta un temor constante. Por eso están hipervigilantes, porque se cuidan. Si fueron, por ejemplo, en una situación de un secuestro, pues ya la vida no vuelve a ser igual. La gente sale con temor, incluso deja de salir, deja de convivir, deja de hacer ciertas cosas, deja de visitar lugares, amigos, entonces se vuelven más aislados, cambian sus rutinas, cambian su forma de vida, ya no confían en nadie, cierran redes sociales, obviamente, porque pues tienen temor de verse expuestos y no solamente son así, sino que su familia también hacen esto y les da mucho miedo que les pase algo y pues con justa razón, ¿no? Hay desesperanza en muchas ocasiones, hay horror, se revive una y otra vez a través de pesadillas y el malestar psicológico ahí es muy importante y muy, muy pesado. Por ejemplo, taquicardias, sudoraciones, tensión, sobresaltos, o sea, cualquier ruido te activa. Es difícil cuando, por ejemplo, vives en una ciudad tan violenta como la que yo referí anteriormente, que hay tanta balacera. Llegó un momento donde yo hago un viaje y había cohetes y mi reacción cuando veo los cohetes fue casi tirarme al piso y hasta la gente se burló allá en Mérida y decían, no pasa nada, son cohetes, pero cuando ya traes el trauma y ya estás de alguna manera ante situaciones de peligro constantes, que vives bajo estrés constante, pues ya estás muy, muy hipervigilante, ¿no? Ok. Algunos ejemplos, aquí tenemos los accidentes, si lo mencioné, torturas también, abusos físicos, sexuales, asaltos, inesperadas muertes de familiares, torturas. Tenemos los desastres naturales, díganse los incendios, las inundaciones, los terremotos, incluso son traumas que prevalecen, pasan los años y la gente no puede recordar eso. O sea, por ejemplo, no nos vayamos tan lejos, el terremoto de aquí de México, por ejemplo, el holocausto también, que siguen habiendo historias de los sobrevivientes del holocausto y siguen contando sus historias y las cuentan y vuelven a llorar y lo vuelven a vivir. O sea, son cosas que dejan una huella impresionante en la mente de la gente. El terrorismo, por supuesto. Ok, no todas las personas van a tener esa capacidad de sobreponerse, ¿sí? Hay un nivel de estrés que los mantiene así asustados, preocupados, y algunos pueden desaparecer y otros no. El TEP se diagnostica cuando los síntomas ocurren al menos por un mes y afectan otras áreas de la vida de la persona. Por ejemplo, ¿qué áreas afectan? Pues el trabajo, relaciones con otros, hábitos de alimentación, de sueño, entre otros. O sea, se ven afectados. ¿Quién tiene más probabilidad de tener trastorno de estrés postraumático? Es importante. Usted puede desarrollar TEP a cualquier edad. Muchos factores de riesgo incluyen, por ejemplo, el género. Se dice que las mujeres son más propensas a desarrollar el TEP. Haber tenido traumas en la infancia, sentir horror, impotencia o miedo extremo, pasar por un evento traumático que dura mucho tiempo, tener poco o ningún apoyo social después del evento, eso es importante. Las redes sociales no, las redes de apoyo. Las redes de apoyo, dígase amigos, familiares que te puedan dar ese apoyo, esa contención, esa escucha, marca una gran diferencia. Tener poco o ningún apoyo social después del evento, que sufrir estrés adicional después del evento, como la pérdida de un ser querido, dolor, lesiones, la pérdida del trabajo, el hogar, ¿sí? Tener antecedentes también de enfermedades mentales o el uso de sustancias es un factor que puede predisponer. Si nosotros tuvimos una buena crianza y un buen trato y tuvimos padres que nos cuidaron, nos hicieron sentir seguros, pues es más probable que hayas desarrollado habilidades, ¿no?, de afrontamiento. Las habilidades de afrontamiento, no importa el impacto que tengas, lo vas a poder sobrellevar, la llamada resiliencia, ¿no? Esa capacidad de poder resolver el conflicto. Pero cuando no tuviste esos cuidados en tu infancia y te faltó ese sentido de seguridad, de protección, pues es más fácil que el psiquismo de alguna manera pum, se rompa con un evento traumático.
es por eso que no todas las personas desarrollan. Hay un libro que les voy a recomendar que se llama Los patitos feos, que habla de resiliencia y habla precisamente cómo las personas pueden desarrollar a pesar de la adversidad. Por ejemplo, otro es En busca del sentido de Víctor Frank. Él es un sobreviviente del Holocausto que cuenta su historia y todos los horrores que vivió al estar en un campo de concentración de niño, y él cuenta cómo él sobrevive a todo esto. Entonces es importante también documentarnos y aprender que no importa la situación, si tú tienes los recursos, si tú fortaleces tu mente, pero también tu cuerpo, te va a posibilitar que puedas afrontar mejor. No lo vemos tan lejos ahora con el COVID. Con el COVID mucha gente nos vimos así muy afectados, y hubo personas que tuvieron crisis emocionales muy fuertes, que incluso requirieron medicaciones, internamientos y todo, y otros no, otros pues fue difícil pero lo fueron sobrellevando, entonces ahí marca la diferencia. Ahora, para poder hacer un diagnóstico se requiere al menos un síntoma de esos flashbacks o esa reviviscencia, perdón, del evento. Al menos un síntoma de evitación o evasión de cosas que le recuerdan el evento, al menos dos síntomas de hipervigilancia y reactividad, y al menos dos síntomas cognitivos o anímicos, o sea que la persona se siente, se siente muy, muy decaído. Ahora, básicamente, los trastornos asociados a esto son los ataques de pánico, van muy de la mano, la depresión, la ira y la agresividad, el abuso de drogas o de alcohol, como lo mencionaba, conductas extremas de miedo y evitación. Hay situaciones de una persona secuestrada puede aislarse y no querer saber nada del mundo, y entonces llevar toda su vida a incluso hacer trabajo en home office, en no salir, se encierran, y hay otros que al contrario salen con miedo y demás, pero utilizan pues esa hipervigilancia para estarse cuidando y van a terapia y se atienden. Aquí la recomendación básicamente es que si alguien de aquí, de ustedes, está experimentando alguno de estos síntomas que yo mencioné, pues lo importante es que acudan a terapia, que no, que hay ocasiones, más este tipo de eventos, son situaciones que requieren en muchas ocasiones la ayuda de un profesional, porque yo lo que te puedo decir es lo que yo veo en mis pacientes, la mayoría no lo hablan. Viven el evento, sea un abuso sexual, un secuestro, una balacera, una enfermedad, incluso si algo que viene y te mueve tu mundo así tan fuerte, regularmente la gente no lo habla, la gente se calla, se aísla, se lo guarda, aparenta una fortaleza o una falsa fortaleza para no preocupar a sus familiares, y realmente eso hace, lo único que hace es que va aumentando los síntomas que va sintiendo, se van acentuando con el tiempo, y al rato se va complicando. Sí se puede tratar muy bien un trastorno de estrés postraumático. Obviamente, entre más pronto lo trates, pues mejor, porque si no se va agravando. Sí, a lo mejor al final vas a requerir de alguna medicación y todo. Pero yo he tratado a muchos de mis pacientes sin medicación, sin ningún problema, por el simple hecho de poder hablar del evento, de lo que esto les generó, de cómo esto impactó en la vida. Y una pregunta que a mí siempre me gusta hacerles en algún momento del tratamiento es, eh, a partir de esto que viviste, ¿qué haces con esto que te tocó vivir? Eh, ¿Qué provecho le vas a sacar? O sea, porque tienen la opción de quedarse ahí en el miedo, en la situación de víctima, en el me pasó esto y ya no hago nada, o qué voy a hacer con esto que me tocó vivir, ¿no? O sea, que ese trauma no los defina, que busquen ayuda y que sí se puede vivir sin miedo, sí se puede vivir con tranquilidad y sí se puede vivir sin estar experimentando todo eso. Hay una película que habla de esto, que se llama 4 de julio con Tom Cruise, que yo creo que es una película que yo vi cuando salió en su momento, pero se me quedó muy grabada. La de Pecados de Guerra también, donde te pasan eventos, por ejemplo, los típicos veteranos de guerra, cómo quedan con el trauma y cómo este afecta en toda su esfera y cómo realmente dejan de ser las personas que fueron. Sí, hay un antes y un después del trauma, entonces sí se puede recuperar la persona siempre y cuando reciba atención. Entonces, básicamente, a ver, creo que es todo. Déjenme checar aquí mis apuntes, los diferentes tipos de tratamiento que hay. Bueno, por ejemplo, puede ser la terapia con enfoque analítico, puede ser la terapia conductual. Se recomienda mucho el buscar espacios como de relajación como el yoga, las respiraciones diafragmáticas, las meditaciones.
ayudan muchísimo en estos casos porque lo que hay que hacer es poder bajar la ansiedad, porque la ansiedad está hasta el tope o más allá del tope. Entonces es muy feo la sensación que tienen las personas que tienen este tipo de trastorno, porque no tienen paz, no pueden comer bien, no pueden dormir bien, no pueden trabajar bien, no se pueden concentrar. Entonces, terrible, es terrible. Entonces, ayúdense bajando el estrés, buscando maneras, por ejemplo, de hacer ejercicio, conectar con la naturaleza, sobre todo actividades que le relajen, es bien importante hacerlo, y sobre todo buscar la ayuda terapéutica y no aislarse, el ir con su familia, el buscar ayuda, el acercarse, no evitar a las personas ayuda muchísimo. Bueno, serían como básicamente las recomendaciones que yo les pudiera dar. Si alguna persona tiene alguna duda o quiere recibir más información o quiere recibir tratamiento psicológico, ahí van a aparecer mi teléfono si quieren hacer alguna cita. Me pueden buscar en Facebook como @psicóloga Elsa Delgado, ahí me pueden encontrar. Y pues no se olviden de seguir el programa, darle like y comentar. Este tema lo traje a petición de algunos de ustedes. Traigo otros temas por ahí en fila, que también lo que viene siendo los próximos temas es lo del acoso sexual laboral y el hostigamiento laboral es uno de ellos. Y bueno, hay muchos temas, pero no les quiero ir adelantando para que se queden bien prendidos. Por favor, síganos en YouTube y sigan la plataforma, sigan a Papi TV. Les invito a que vean los diferentes programas, hay diferentes temáticas. Este es el de salud mental, pero tenemos uno de rock, tenemos otro de oficios, hay muchos muy buenos y van a estarse sumando nuevos programas. Entonces no se olviden de compartirnos, darnos like y nos vemos el próximo lunes. Cuídense, un gusto saludarles. Bye bye. Somos la plataforma audiovisual de programación intelectual, que ofrece una amplia variedad de programas de análisis que despiertan mentes y desafían pensamientos. Inclusive he visto muy frecuente del que, güey, te dio una pistola porque lo mató. Claro, sí, exactamente. Y hay unos que sí pagan su curso. Sí Descubre un mundo lleno de conocimiento y con tan solo un clic, explora nuestros contenidos. Desde lo deportivo, Un partido entre semana del equipo de fútbol Monterrey, hasta el entretenimiento divertido y cultural. Lo de Navidad y todavía ni siquiera llegamos al 20 de noviembre. ¡Engáñame! Las tortillas de harina que yo compro llevan... Pero te lamento porque a lo mejor no lo sabes. Anteriormente... Conéctate con nosotros a través de todas nuestras redes sociales. Únete a la conversación, comparte tus ideas y mantente al tanto de las últimas tendencias. Somos Papi TV, la plataforma audiovisual de programación intelectual.